Bienvenidos a la sesión 114 del seminario Repensar las Matemáticas. Investigadores, docentes, educadores y estudiantes y público en general. Nos encontramos transmitiendo desde la Sala Azul del Instituto Politécnico Nacional en conexión con la Universidad de Granada en España. El seminario Repensar las Matemáticas tiene una finalidad de vincular la docencia con la investigación. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Lupiáñez Gómez de la Universidad de Granada, España, a quien agradecemos su disponibilidad. Él hablará de un tema que nos ocupa como profesionales de la educación, competencias matemáticas desde una perspectiva curricular, expectativas sobre el aprendizaje matemático. ¿Liliana? Sí, soy Liliana Suárez Telles y también estaré hoy junto con Claudia Flores Estrada dialogando con nuestro invitado. Como es costumbre, en esta primera sesión de la primera parte de la sesión tendremos iniciaremos el diálogo con el doctor José Luis Lupiáñez y en la segunda tendremos oportunidad de leer las preguntas que ya han empezado a colocar en el foro de discusión a partir de la lectura de este interesante tema. Bien, en un momento más estaremos viendo la semblanza del doctor José Luis Lupiáñez Gómez sobre su trayectoria de investigaciones. La didáctica de las matemáticas, la investigación sobre el aprendizaje de esta ciencia exacta, la formación de profesores con una planificación curricular y diagnóstico sobre la tarea de la evaluación son los temas que han conducido la trayectoria profesional del doctor en matemáticas José Luis Lupiáñez Gómez. Es licenciado en matemáticas con especialidad de metodología por la Universidad de Granada, España, con una maestría en ciencias en la especialidad de matemática educativa, grado obtenido en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y doctorado en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada. Como profesor ha impartido cátedra en la Universidad de Cantabria y Granada en diversas asignaturas como Tecnología y Educación Matemática, Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, Competencias Matemáticas en Educación Primaria y Practicum Segundo, entre otras. En 17 años de trayectoria como docente universitario, se suma su participación en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales. Entre ellos destacan 20 conferencias por invitación y contribuciones a los simposios de la CIEM, Servicios Educativos Integrados al Estado de México, y a las reuniones internacionales del PME, Psychology of Mathematics Education, del ICME, Congreso Internacional de Educación Matemática, y del CERME, Congreso de Investigación Europea sobre Educación Matemática. Sus investigaciones han quedado preservadas en varios libros como Competencias Matemáticas desde una perspectiva curricular, Investigación en que han tenido un contacto más directo y más cercano. A Liliana la conozco ya hace mucho tiempo y siempre es un placer trabajar con vosotras, y como también ya os he comentado en algún momento, para mí México es un sitio muy especial en el que inicié mi labor de investigación en educación matemática. Entonces es un sitio, es un país que guardo en mi corazón siempre, tengo muy buenos amigos allí y es un placer estar con vosotros, agradezco mucho la invitación. Creo que estos son unos espacios muy valiosos en los que se pueden compartir, discutir ideas, básicamente hacer transferencia del trabajo que se hace, y creo que eso es una labor muy interesante la que venís realizando. Muchas gracias por estar conmigo en este caso. Al contrario, muchas gracias. Y hablando del trabajo que se hace y que has realizado, dentro de los diferentes niveles educativos, el currículo, como se menciona, es el documento donde se plasma las intenciones educativas en la formación de los estudiantes, que puede ser desde el nivel básico, nivel bachillerato, o bien en particular en la universidad. Por ejemplo, en las diferentes carreras que se ofrecen, la concepción del currículo por diferentes teóricos se ha modificado en las diferentes décadas, en las últimas décadas en especial. ¿Podrías hablarnos de la transformación que ha tenido la idea del currículo? Que ha tenido transformación, sí, la ha tenido,
y esa transformación responde básicamente a la idea fundamental de un currículo entendido como un plan de formación. Y si es un plan de formación, este plan debe atender a las necesidades actuales de la sociedad en la que se va a llevar a cabo. Desafortunadamente a veces se usa como arma de confrontación política, y ahí es donde debemos ser nosotros más críticos con esa lectura. El currículum integra todos aquellos elementos que tengan que ver con la enseñanza y el aprendizaje, y cuando hablamos de matemáticas, pues nos concretamos en el currículum de matemáticas. En el ámbito educativo en general, no solo hablando del contexto universitario, la evolución de la noción de currículum ha ido de la mano con los avances que se han hecho en disciplinas tan diversas como aparte de la educación matemática, la pedagogía, la psicología y la sociología y otras muchas disciplinas que integran todo lo que tiene que ver con educación. En sus orígenes, el currículum se limitaba fundamentalmente a un listado de contenidos, y tuvo que llegar la reflexión de especialistas y de estudios de evaluación educativa internacional en los que pusieron de manifiesto que caracterizar un currículum solo en términos de contenido era insuficiente ni siquiera para valorar el funcionamiento y la calidad de un currículum. Y fue a finales de los años 80 del siglo pasado cuando esa estructura de malla curricular muy centrada en los contenidos se fue generalizando y ampliando hacia una visión mucho más amplia que la que conocemos hoy, en la que ya no solo se incluyen los contenidos, sino también los objetivos, las expectativas, las consideraciones metodológicas o las recomendaciones sobre evaluación. Además, también está sostenido por especialistas que un currículum es un ente dinámico que debe estar sujeto a las modificaciones naturales que adolecen a una sociedad y que siempre tiene que estar dispuesto a ser objeto de discusión. A veces, los propios avances en las disciplinas tienen una lectura o tienen un calado importante en los programas curriculares. El caso español, pues dos anécdotas muy sencillas. Unos trabajos muy relevantes que se hicieron a finales de los 80 por investigadores norteamericanos, Heber y Lefebvre, que desarrollaron una clasificación cognitiva de las matemáticas, distinguiendo conceptos de procedimientos, de actitudes. Eso fue en el año 1986, y 4 años después, cuando en España tuvimos en 1990 una reforma educativa de mucho calado, pues tomaron fuerza esa idea y se hablaba entonces de conceptos, de procedimientos y de actitudes hacia la matemática, y provenían de esos trabajos. Más recientemente, en la penúltima ley educativa que tenemos en mi país, que fue de 2006, fue la primera que se estableció en términos de competencia, y todos los que trabajamos en este ámbito sostenemos que fundamentalmente el impacto del marco de evaluación de PISA estuvo detrás de que en muchos países se integrara la noción de competencia como nivel de expectativa formativa. Quiero decir con esto que entonces las transformaciones que se dan en los currículums obedecen a este tipo de factores, a veces obedecen a simplemente necesidades o situaciones especiales que tienen determinados países, pero por supuesto que es una herramienta dinámica y por supuesto que se tiene que transformar. Muy interesante, José Luis, esta forma dinámica de concebir el currículo, y es indudablemente cierto que los profesores que trabajábamos matemáticas con currículos de matemáticas hace 30 años, ahora vemos unos nuevos currículos con estas ideas traídas de otras disciplinas como la pedagogía y las otras áreas que mencionaste, integradas al quehacer del profesor, que no necesariamente tendrían que estar integradas o estuvieron integradas hace 30 años. El currículo entendido ya de esta manera muy general como el plan o las intenciones de un país a través de sus instituciones educativas
tiene que tener diferentes niveles de concreción que tú mismo mencionas en los trabajos que nos has compartido. La concreción que tiene que desprenderse de estas finalidades de país hacia lo que se trabaja en las disciplinas o en el sistema educativo, y ya el último grado de concreción, que son las clases en las que los profesores nos desempeñamos. Tú has mencionado que existen diferentes dimensiones del currículo en estos niveles de concreción. ¿Podrías explicarnos de estas dimensiones? Sí. Ese marco de dimensiones y niveles del currículum procede de los trabajos que el profesor Luis Rico hizo aquí en la Universidad de Granada a partir del año 1997 en adelante. El profesor Rico llevó a cabo una revisión curricular muy profunda del currículum de matemáticas, identificó todas las tendencias y sobre todo todos los avances y todos los elementos que hicieron que fuera evolucionando, que se dieran esos avances. Y él propuso que cuando uno habla del currículum de matemáticas tiene que dar respuesta al menos a cuatro cuestiones. Primera, ¿qué es lo que se pretende que se enseñe? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que se va a trabajar? Y ahí aparece una de las dimensiones curriculares que se denomina cultural o conceptual. La segunda pregunta es: ¿quiénes son los que van a aprender y qué se espera que aprendan? Y ahí aparece la dimensión cognitiva, que tiene que ver con la cognición de unos sujetos. La tercera pregunta es: ¿quién va a promover ese aprendizaje? Nos situamos en la perspectiva docente. Esa dimensión Luis la llamó ética o formativa. Y finalmente, ¿cómo valoramos el aprendizaje? Y aparece la cuarta dimensión social. El profesor Rico decía: esas cuatro dimensiones que en principio caracterizan y estructuran un currículum de matemáticas se pueden considerar a diferentes niveles según los agentes, las instituciones o las disciplinas que tomen partido en la elaboración, en la puesta en práctica o en la elaboración de un currículum. Entonces, el primero de los niveles, el más general, Rico lo denominaba como el nivel de los fines, con un cierto carácter teleológico, como el más general. Entonces, en ese nivel, la dimensión cultural se concreta en que la educación matemática tiene unos fines de carácter cultural, pues de un patrimonio cultural y matemático y epistemológico que hemos desarrollado. Desde el punto de vista de la dimensión cognitiva aparecen los fines formativos, que es lo que queremos conseguir con los estudiantes en ese currículum de matemáticas. También hay unos fines de carácter político que se enmarcan en la dimensión formativa, y hay unos fines de carácter social, cómo vamos a responder ante esto, que se ubican en la dimensión social. El siguiente nivel es de las disciplinas académicas, y entonces vamos desde la epistemología y la historia de la matemática a las teorías de aprendizaje, la psicología en el caso de la cognición, a la pedagogía en el caso de la formación y a la sociología en el caso de la evaluación. Cuando hablamos del nivel de un sistema educativo, ahí es cuando aparece el conocimiento matemático, el alumno que aprende, el profesor que trabaja y el contexto de aula. Y cuando un profesor diseña sus clases y prepara su trabajo docente en matemáticas, esas dimensiones se concretan en contenido, en objetivo, en metodología y en evaluación. Luego son 4 dimensiones que responden a 4 preguntas básicas a las que tiene que responder cualquier plan de formación, que se concretan en diferentes niveles dependiendo cuáles son los agentes que van a ejecutar ese plan de formación. La parte que menciona sobre agentes, en efecto, cada uno tendríamos que tener nuestra parte importante
o participación como docente. Interesante en relación a las dimensiones que que se han considerado y que has mencionado para esta parte de avance y de qué debe de tener o qué debe de aprender un estudiante. En la parte cognitiva, sin lugar a duda, es una parte importante en la que uno debe de considerar, no solo como docente, sino también al estudiante, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que deseamos aprender. Algo importante que mencionaste, el docente en el aula, qué es lo que realiza para que el estudiante pueda aprender y a sí mismo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las otras dimensiones, en cuestión de lo cognitivo, la parte ética y formativa y en la parte social. Hablando de los agentes educativos, en la parte de la política educativa y responsables diferentes, como algunos ya los has mencionado ahorita, ¿qué políticas educativas en el currículo de educación matemática se pueden considerar, especialmente hablando en las expectativas de aprendizaje? Digamos que la concreción de la dimensión cognitiva en todos esos niveles se ve sin duda condicionada por el establecimiento de nuevas prioridades, de nuevas necesidades o de nuevos intereses en algunos casos. Y se pueden encontrar ejemplos muy evidentes de cómo determinados intereses, determinados momentos, determinadas situaciones específicas modifican el establecimiento de las expectativas formativas que tiene un currículum. Por poner algunos ejemplos, el auge, la revitalización que está teniendo recientemente lo que se llama la educación STEM, la unión o la educación integrada de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas, que se está consolidando como una prioridad internacional muy amplia en muchos países que apuestan por esa educación, o algunos países, como el caso de Corea, STEM forma parte de la educación reglada ya en sus planes formativos desde primaria en adelante. Es decir, determinados intereses o prioridades de los países en un momento dado reformulan las expectativas formativas que se tienen en cualquier currículum de matemáticas. Tuve la oportunidad de hablar hace pocos meses con un compañero de aquí de español, de Barcelona, que hasta hace poco ha estado trabajando en un centro de formación de profesorado en Singapur. Él me contaba que a pesar de que Singapur en todas las pruebas internacionales sus chicos siempre sacaban un rendimiento altísimo en matemáticas, el sistema educativo de Singapur identificó que los estudiantes eran muy buenos resolviendo esos problemas, pero que tenían ciertas carencias en aspectos de creatividad. Entonces, establecieron unas modificaciones curriculares para tratar de promover la creatividad en los alumnos. Determinadas prioridades, intereses o necesidades delimitan, modifican y priorizan un tipo de expectativa. De eso se pueden encontrar ejemplos en muchos casos. En el caso español, por ejemplo, la consideración de las competencias obedecía a una revisión del enfoque de las matemáticas hacia un enfoque más funcional. Abandonamos cierto enfoque instrumental y pusimos el foco de interés en un aprendizaje más funcional. El currículum de Costa Rica es otro ejemplo de programa de matemáticas orientado con una perspectiva funcional del aprendizaje, en el que las matemáticas tienen un para qué, se usan para dar respuesta a problemas. Ese enfoque es coherente con una perspectiva competencial. Por tanto, las políticas que organizan las expectativas obedecen a determinadas prioridades, necesidades o intereses de los diferentes países. En ocasiones los argumentos son didácticos, son educativos, en otros casos son de otro tipo. Yo me gustan más los educativos y los didácticos, pero se pueden encontrar ejemplos de todos los casos. Gracias, José Luis. Con esta respuesta nos invitas a reflexionar acerca de
por qué en México se han tomado las decisiones que se han tomado para los nuevos diseños curriculares, particularmente en el área de matemáticas. Yo te decía antes de comenzar la sesión que tu libro ha sido de mucha utilidad porque en México hemos estado migrando, igual que ustedes hace 10 años aproximadamente, de un enfoque curricular basado en objetivos, a un enfoque curricular basado en competencias. Por eso cada uno de los capítulos del libro Competencias Matemáticas desde una perspectiva curricular que el doctor Luis Rico y tú escribieron ha sido de mucha utilidad. Permíteme en la siguiente pregunta enfocarme a una parte ya muy local que tiene que ver con el término de expectativas sobre el aprendizaje. Este es un aspecto que nos parece muy adecuado para mencionar la dimensión matemática de esas intenciones curriculares que se tienen en las escuelas y en las universidades. Pero, por favor, tú háblanos acerca de este tema, de este término de expectativas sobre el aprendizaje matemático. El ser capaz de expresar de manera literal lo que se pretende con un programa formativo es algo inherente a cualquier programa de formación. Las intenciones educativas que tiene un plan de formación deben establecerse de manera expresa. Nosotros hemos considerado el término expectativas de aprendizaje para recoger cualquier forma de expresar una finalidad formativa. Es decir, entendemos por expectativa de manera genérica las capacidades, los conocimientos, las competencias, los saberes, las aptitudes, los valores, los hábitos que se espera que los estudiantes logren, adquieran y desarrollen. Es decir, un término amplio que expresa el modo en el que se concretan las intenciones educativas de cualquier programa de formación. Además, sostenemos que las expectativas en cualquier nivel siempre se sostienen en unos usos determinados de conocimientos matemáticos para dar respuesta a una serie de problemas y de cuestiones. Ahora bien, esa idea de expectativa se puede establecer con diferentes niveles de generalidad. Y entonces ahí es cuando hablamos de que hay un nivel más genérico, más amplio, que es el de los fines, hay otro nivel que es el de las competencias y hay otro nivel más concreto que es el de los objetivos específicos. Entonces, si tenemos después oportunidad de hablar de ellos, pues lo comentaremos. Pero esa idea de expectativa, digamos, pone su énfasis en la descripción de las intenciones formativas que tiene un plan de formación. Muchas gracias, José Luis. Pues precisamente mi siguiente pregunta es acerca de esta complementariedad que pueden tener los objetivos con las competencias. El proceso de rediseño curricular que vivimos particularmente en el Instituto Politécnico Nacional fue de reelaborar estos planes escritos, estos planes y programas escritos, transformando, quitando objetivos y convirtiéndolo a competencias, como pensando que una cosa sustituía a la otra, un término sustituía al otro. Lo que veo en el capítulo 2 que leímos de tu libro, del libro que escribieron el doctor Rico y tú, fue que más bien, como lo acabas de mencionar, son aspectos complementarios. ¿Puedes hablarnos de esta dicotomía entre las competencias? Porque el doctor Antonio Bolívar también menciona que es uno de los aciertos del libro, el hecho de hablar de las competencias en términos curriculares y haciendo un amalgama o un seguimiento con respecto a estas otras formas de hacer el currículo por objetivos. Es cierto, el planteamiento que nosotros propugnamos no introduce las competencias como sustituto
de los objetivos, en ningún caso. La competencia tiene unas características y unas funciones, y los objetivos tienen unas características y unas funciones también propios. ¿Por qué digo que se complementan? Pues porque cuando nosotros hablamos de objetivos específicos, hablamos de objetivos que se refieren a contenidos matemáticos muy concretos para estudiantes de un nivel muy concreto, mientras que la competencia establece una expectativa formativa a muy largo plazo. ¿Pero por qué subsisten? ¿Por qué son compatibles? Porque lo que sostenemos es que el logro paulatino de diferentes objetivos específicos cuando los estudiantes trabajan diferentes temas en diferentes cursos va modulando, le va dando forma al desarrollo de su competencia matemática. Los objetivos específicos son unas expectativas de aprendizaje a corto plazo. Las competencias son una expectativa de aprendizaje a largo plazo. Los objetivos se relacionan con contenidos específicos de un tema. Las competencias articulan conocimientos y habilidades de muy diferentes temas, ni siquiera solo de matemáticas, sino de otras disciplinas. El logro de los objetivos específicos se consigue cuando los estudiantes son capaces de identificar su presencia, de reconocer esas matemáticas y de resolver tareas específicas con eso relativas a esos objetivos. Mientras que el logro de una competencia, el desarrollo de una competencia, se evidencia cuando el estudiante es capaz de resolver tareas en muchas situaciones y en muchos contextos y en una complejidad muy diversa. Tareas que pueden ser mucho más abiertas y que desde luego no se vinculan con un conocimiento, con un contenido matemático específico, sino que puede ser mucho más amplio. Pero desde el punto de vista del trabajo del profesor, ¿por qué nosotros sostenemos la importancia de esta dualidad? Porque cuando el profesor planifica sus clases, llega un momento en que tiene que trabajar con el tema 4 de polígonos y tiene que hablarle a sus estudiantes de los triángulos. Entonces tiene que decirle qué es lo que espera que aprendan sus estudiantes sobre los triángulos. A eso llamamos objetivos específicos. Son objetivos específicos para unos chicos determinados en un tema específico. Ahora bien, cuando los estudiantes desarrollen esos objetivos sobre triángulos y sobre cuadrados, y después de la geometría pasen a la aritmética, y de la aritmética pasen al azar, y del azar pasen a la estadística, y de ahí a lo que tengan que pasar, todo el desarrollo paulatino de esos objetivos específicos debe conformar el desarrollo de la competencia matemática de los escolares. Por eso sostenemos que ambos niveles no que se pueden, sino que deben de complementarse. Pues nos dejas más tarea en la parte enriquecedora que nos has mencionado, como docentes que debemos de hacer en el aula. Pero el hablar en esta parte de expectativas, qué es lo que queremos y en efecto, qué es lo que queremos como docentes en los estudiantes que desarrollen. Y lo has mencionado en qué es lo que queremos que desarrollen, qué capacidades queremos, qué aprendizaje, qué competencias y dentro de qué aptitudes o valores. Y ahorita estabas mencionando sobre los objetivos específicos y va en relación a la pregunta, los objetivos específicos como niveles concretos de expectativas, de aprendizaje y que conecten las distintas dimensiones del currículo. ¿Cuáles son los niveles y funciones de los objetivos específicos en un currículo? Como he dicho antes, los objetivos en el currículum de matemáticas expresan lo que se espera que haga un aprendiz de una edad y de un nivel determinado cuando se le demanda el uso de ciertas herramientas matemáticas para resolver cualquier cosa. Es decir, los objetivos específicos se centran en el uso de unos determinados conceptos y procedimientos vinculados obviamente al currículum para afrontar tareas de una complejidad que se ha establecido previamente. Los objetivos
pueden tener diferentes niveles de concreción y no tienen que ser, por ejemplo, necesariamente específicos en los términos que yo estoy diciendo. En el propio currículum español, además de las competencias, existen diferentes niveles de concreción de los objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos objetivos que son generales para toda una etapa educativa, es decir, que abarca varios cursos. Por ejemplo, uno de esos objetivos puede ser puede ser apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana. Puede estar establecido en esos términos. Ahora bien, esa etapa se concreta en diferentes cursos. Y esos cursos tienen también unos objetivos que son específicos para esos cursos. Ahí un enunciado de objetivo posible podría ser relacionado con ese general que he dicho, podría ser, por ejemplo, reconocer y describir formas planas y cuerpos en el espacio. ¿Qué ejemplo sería de objetivo específico? El siguiente. Pues aquel que se introduce en una unidad didáctica, en una planificación de aula. Y hay un objetivo en el tema de geometría que tiene que ver, por ejemplo, con identificar distintos tipos de triángulos en determinados esquemas o dibujos. Esos son 3 niveles de concreción de objetivos que tienen sentido, son coherentes. Uno expresa una expectativa para toda una etapa, otra para todo un curso, y finalmente el profesor necesita unos objetivos específicos para organizar qué aprendizaje quiere desarrollar en sus estudiantes. ¿Qué funciones entonces tienen los objetivos? Pues, en primer lugar, permiten establecer una cierta extensión y profundidad en la enseñanza de los temas. Condicionan hasta dónde puedo llegar. Me dan idea de hasta dónde qué tengo que hacer con mis estudiantes. Relacionan los contenidos con las tareas que les puedo demandar, con esas tareas que les voy a proponer a los alumnos para promover su aprendizaje. Y de hecho, el logro de los objetivos específicos es lo que condiciona la promoción de curso. ¿Cuándo un estudiante pasa de un curso a otro? Pues cuando ha superado o ha evidenciado que domina lo que había establecido para cada una de las materias específicas de ese curso. Es decir, cuando evidencia que ha desarrollado una serie de objetivos específicos para cada una de las materias, ese estudiante pasa de segundo a tercero, o de tercero a cuarto, o de cuarto a quinto. No se le hace una prueba competencial a un alumno para pasar de tercero a cuarto, se le hace una prueba relativa a los contenidos específicos de ese curso. Luego, los objetivos específicos tienen un papel muy importante también en la evaluación, que si tenemos luego oportunidad, pues también podríamos hablar en ese sentido. Gracias, José Luis. Sí, hay preguntas sobre evaluación que vendrán más tarde. Es interesante la explicación que nos has dado de la importancia del objetivo específico como aquel que permite la promoción de un estudiante de un grado a otro. Y también me llama la atención el hecho de que mencionas que no hay pruebas competenciales en este sentido. Y quizá la siguiente pregunta puede abordar acerca más de la relación entre competencias y objetivos. Tú lo has mencionado y nosotros también en el Instituto Politécnico Nacional adoptamos la concepción de las competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes, valores que un estudiante, un aprendiz pone en juego para la resolución de situaciones o de problemas complejos. Viendo esta definición de competencias, uno pensaría que hay varias de las dimensiones del currículo en una competencia. Por ejemplo, la dimensión de contenido o epistemológica, porque estamos hablando de contenidos, o alguna dimensión social del papel de las matemáticas como la adopción de un punto de vista ante problemas sociales, por ejemplo. Pero lo que me llama la atención de lo que leí en el capítulo 2
fue que ustedes ubican la competencia con esta amplia gama de aspectos que involucra como en la dimensión cognitiva y no en las otras dimensiones. ¿Podrías explicarnos esta idea, José Luis? Sí. En cierta manera ya nos hemos aproximado un poco a la pregunta, a la respuesta. Si consideramos que las competencias básicas constituyen un nivel de expectativa que establece lo que se espera que los estudiantes logren al término de su educación obligatoria, que eso es coherente con esa definición que me habéis dado, estamos hablando entonces del establecimiento de una intención formativa, y eso debe ser coherente con alguna disciplina de carácter cognitivo. Eso no quiere decir que las competencias no tengan que ver con contenidos que los estudiantes tengan que movilizar. Yo no estoy diciendo que, o no he querido decir que las competencias no toman presencia en el diseño de tareas o que no se relacionan con la evaluación. Yo creo que eso es obvio, por supuesto que sí. ¿En qué término lo ubicamos en la dimensión cognitiva? Porque su establecimiento, el establecimiento de las competencias, es el establecimiento de unas intenciones formativas, y eso tiene que ver con la cognición del estudiante, igual que tiene que ver los objetivos. Eso no quita que las competencias se desarrollan con un tipo de tareas que articulan un uso muy preciso de diferentes conocimientos y diferentes procedimientos, y ni tiene que ver tampoco con que las competencias pueden ser objeto de evaluación, pero su establecimiento como una expectativa de aprendizaje a largo plazo sí tiene un carácter cognitivo. En ese sentido lo propongo. Gracias. Gracias, José Luis. La parte, menciona mucho la doctora Liliana Suárez sobre el modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional, el cual es sabido que es basado en competencias, centrado en el aprendizaje del estudiante. Esta parte de poder leer no solamente el capítulo 2, sino el libro de forma general con relación a competencias matemáticas desde una descriptiva curricular, y que uno en el aula busque qué quiere uno que el estudiante aprenda, pues más bien en el desarrollo de habilidades, la parte cognitiva que ahorita nos has descrito, la importancia que ésta tiene en la parte informativa, no solamente de los contenidos, sino de lo que el estudiante pueda llevar. Y en un momento también comentaste sobre si el estudiante ha sido capaz de poder tomar un curso y pasar al otro curso a través de algún examen, o en relación a ello de poder pasar y tener las habilidades cognitivas para poder estar en otro curso. ¿Podrías hablarnos la relación de la evaluación con las expectativas sobre el aprendizaje matemático? Para mí es un tema especialmente importante. Yo sostengo que la principal cuestión que queda pendiente de cerrar en un enfoque curricular por competencias es la evaluación. Eso para mí es algo que no está cerrado. ¿Y por qué digo que no está cerrado? Porque se encuentran muchas aproximaciones, se encuentran muchas herramientas, y ninguna cubre por completo el reconocimiento de la evaluación de la competencia. Así como tenemos perfectamente establecidos los instrumentos de evaluación que necesitamos para evaluar el desarrollo o no desarrollo de objetivos específicos, eso para nosotros es muy fácil. Para nosotros es muy fácil ponerle a los niños un problema para saber si saben usar o no el teorema de Pitágoras. Para nosotros es muy fácil poner a los chicos una tarea para saber si pueden sumar números de 2 cifras o no. Es muy fácil poner a los chicos una tarea para saber si saben resolver un límite. Ahora, no está tan de acuerdo la tarea que le tengo que proponer yo a un niño para ver el desarrollo de su competencia matemática. Eso no es tan evidente. Ha habido algunas iniciativas, para mí, bien pensadas, pero mal ejecutadas. Y un ejemplo es en el caso español. En el
En la ley educativa de 2006, la que he comentado que fue la primera, la LOE, la primera ley que se centró en un enfoque competencial, para mí fue un gran acierto 2 artículos que se incluyeron en esa normativa que tenían que ver con evaluación. Y ahí se decía, hay un significado de evaluación vinculada a la promoción de los alumnos. Es decir, que se sostiene en si los estudiantes han desarrollado o no los objetivos específicos para cada materia en cada curso. Pero hay otra evaluación que en ese caso, en aquel entonces, se llamó de diagnóstico. Una evaluación que se tiene que centrar en si en todo ese periodo los estudiantes se están haciendo cada vez más competentes. ¿Eso cómo se concretó? Pues se concretó con unas pruebas que se le hacían a los estudiantes externas. Es decir, los estudiantes hacían sus pruebas, sus ejercicios, sus exámenes, sus actividades de aula para evaluar el aprendizaje específico sobre contenidos específicos y que le permitían pasar de un curso a otro. Pero luego se crearon unas pruebas que se aplicaban en un curso, en 2 momentos de la educación primaria y en 2 momentos de la educación secundaria. Y esas pruebas pretendían evaluar cómo de competentes eran los chicos en ese momento. Y se pretendió hacer para observar si se daba un cierto progreso evolutivo, digámoslo así. Es decir, que se estaba respondiendo a esa doble necesidad. Evalúo para que los alumnos promocionen, pero en un sistema competencial evalúo para ver en qué se está consiguiendo en términos de competencia. Lo que pasa es que eso se ejecutó de una manera, para mí, catastrófica, porque no se cuidaron bien el diseño de los problemas de evaluación de la competencia matemática. Los protocolos de aplicación eran muy malos, porque los profesores los aplicaban, los profesores los corregían como querían, no tenían pautas de corrección y no se favorecía una evaluación objetiva. De hecho, en la siguiente reforma educativa, que en mi país somos muy dados a cada que cambia el partido político, cambia la política educativa, en la siguiente, aunque no se han abandonado el enfoque competencial, las pruebas de diagnóstico se han quitado. Salieron unas pruebas a término de cada etapa que ya han sido también paradas. Es lo que decía al principio, cuando las cosas no se hacen con una finalidad didáctica, generalmente acaban fracasando o acaban siendo barridas del mapa. ¿Qué es lo que están haciendo las evaluaciones estandarizadas internacionales? Pues tratan de responder a esa necesidad de valorar el aprendizaje integral que consolidan los estudiantes con motivo de toda su formación educativa. Entonces, por ejemplo, PISA, ¿qué es lo que hace? PISA evalúa sistemas educativos. ¿Cómo lo hace? Mide el desarrollo competencial de los estudiantes que se forman en ese sistema educativo al término de la educación obligatoria. Y dicen cómo de competentes están en matemáticas, en ciencias y en lectura. Claro, eso también arroja luego una serie de problemas, de dificultades y de críticas. Críticas del tipo, es que los problemas que le ponen los de PISA a mis alumnos nunca lo hacen en clase. Entonces es normal que no saquen buenos resultados. Pero es que eso tiene que ser así. Es que eso no es objetivo para que se trabaje en clase. Es un instrumento de evaluación al que deberíamos de responder con el trabajo que hacemos en clase. Pero no se trata de que a los estudiantes le pongamos esas tareas siempre en clase. Hay otras opiniones en contra de esas evaluaciones estandarizadas que dicen, si de verdad evaluar una competencia, si una competencia es una expectativa que se evidencia cuando pongo en práctica lo que sé, que eso se quede en problemas de papel y lápiz es un poco pobre. Porque resolver problemas realmente no es resolverlos solo con papel y lápiz. Bueno, pues ahí ya PISA incorpora unos ítems que se resuelven a través de un ordenador. Hay avances en la elaboración de instrumentos, hay muchos ejemplos de rúbricas para muchas asignaturas, hay aplicaciones que permiten acercarse a una evaluación por competencia. Yo, por ejemplo, en mis clases de la universidad uso una aplicación que se llama
I doceo se escribe en el que puedo cargar las competencias de mi asignatura, en el que vinculo cada una de las actividades que yo hago con las competencias que tiene la asignatura, y cuando a los estudiantes le mando por la aplicación un informe, pues ese informe le llega en términos de las competencias de la asignatura. ¿Eso resuelve el problema por completo? No, da un pasito. Y al menos me permite a mí ser coherente con mi planteamiento, y a los estudiantes que tengo yo en mi asignatura, una asignatura que está enmarcada en términos de competencia, pues le hago una evaluación en términos de las competencias de la asignatura. Le digo, en estas tienes un desarrollo parcial, en estas lo tienes completo y en estas insuficiente. Como digo, volviendo al inicio, creo que la evaluación por competencia es una de las facetas que están por resolverse y por acordarse todavía. Muchas gracias, José Luis. Bueno, esta primera parte ha sido muy rica. El diálogo que hemos tenido la maestra Claudia y yo misma contigo ha sido muy provechosa, y en este inicio de la segunda parte de la sesión vamos a comenzar a leer las intervenciones que los participantes del seminario han puesto sobre la mesa a partir de la lectura de los documentos que les hemos ofrecido para esta sesión. Voy a comenzar con la pregunta del profesor Fernando Tobías Romero. Él es profesor de matemáticas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, aquí en el Instituto Politécnico Nacional, y dice que, bueno, ha sido muy interesante leer tu trabajo, ha motivado muchas reflexiones, sobre todo sobre la planificación que desarrolla él como profesor, y es interesante también que los alcances curriculares queden fundamentados en la legislación correspondiente, porque eso no sucede en México en el nivel universitario, por ejemplo. Y recién en 2008 apareció en bachillerato, solo a partir de entonces. O sea que es algo similar a lo que pasó en España, según entiendo. Dice que la transmisión de contenidos, esta tarea del profesor, conlleva un trabajo de planeación de las sesiones de trabajo en el aula de clase, y presenta la disyuntiva de elaborar una planeación por objetivos o una planeación por competencias. Y te pregunta qué aspectos tendría que considerar el docente para tratar de integrar ambas concepciones en su planificación. Creo que ya nos has dado una respuesta haciendo énfasis en el desarrollo a largo plazo, que es la función de las competencias, y los objetivos más concretos de los objetivos mismos. Pero él también te pregunta si podrías comentar sobre la limitación que tiene el emplear un solo verbo cuando se trata de una competencia compleja. Bueno, yo a este profesor le diría que el compromiso que nosotros debemos adquirir si nosotros estamos trabajando en un marco competencial es que debemos de dar cuentas sobre el desarrollo competencial de nuestros estudiantes. ¿Qué significa esto? Para mí toma especial importancia que cuando un profesor planifica las clases que va a dar o cómo va a dar las clases de los temas que tiene que dar, pues además de promover, además de expresar cuáles son las expectativas formativas sobre el tema específico que va a dar clase, que reflexione sobre cómo eso que estoy haciendo contribuye además al desarrollo de esa competencia matemática con la que yo estoy comprometido también. Y eso puede hacer que, aunque tú ya tengas planificada 2, 3, 7, 8 problemas que se relacionan con los objetivos específicos que tú tienes en tu asignatura, a lo mejor debes añadir algún que otro objetivo que se relaciona con una faceta de la competencia matemática, por ejemplo, con representar, entonces tienes que poner algunos objetivos que comenten eso, o vas a tener que poner alguna tarea en la que pongan los estudiantes a confrontar argumentos, porque una faceta de la competencia matemática es la de comunicar. Entonces, si tenemos que dar respuesta a un enfoque competencial,
debemos suministrarle a nuestros estudiantes la oportunidad de que desarrollen su competencia matemática de manera paulatina. Habrá algunos temas que se presten de manera más directa a trabajar con un enfoque competencial y otros temas de carácter más técnico, pues de pronto no se ve tanto el vínculo. Pero en conjunto debo responder a esa doble dualidad. Se tienen que considerar en la planificación algunas actuaciones docentes, algunas tareas de los alumnos, algunas interacciones en clase que vayan encaminadas a que los estudiantes avancen en el desarrollo de su competencia matemática. Con respecto a la cuestión que ha planteado con los verbos, no le veo yo tanta importancia a la inclusión de uno, dos o más verbos dentro del enunciado de una expectativa de aprendizaje. Sí me parece que hay que poner atención al verbo que se emplea. Por ejemplo, yo con mis alumnos, cuando trabajamos para que ellos acaben diseñando, que son futuros profesores, acaban diseñando, por ejemplo, una unidad didáctica, pues en sus primeras propuestas casi todos los objetivos son del tipo conocer, comprender y saber. Y digo, vale, pues eso se entiende, si tú solo lees lo entiendes. Ahora, lo que entiende uno a lo que entiende otra persona es muy diferente. Y cuando le preguntas al chico, conocer la función de segundo grado, ¿cómo vas a saber si el estudiante conoce o no conoce la función de segundo grado? Pues cuando sea capaz de, entre una colección de funciones, decir cuál es de segundo grado. Entonces, a un objetivo que sería identificar funciones de segundo grado. Y que también tiene que ver con que el estudiante sea capaz de representarla gráficamente. Entonces, sácate de ahí otro objetivo que sea representar funciones de segundo grado en un diagrama cartesiano. Y a lo mejor ese conocer las funciones de segundo grado se expande en 3, porque esos 3 lo hacen operativos, porque esos 3 me permiten diseñar tareas, porque el verbo conocer suele ser un verbo un poco opaco, poco transparente. El verbo comprender también. La comprensión es un objeto de debate en educación matemática. Y al final todos los autores dan una posición con respecto a lo que significa comprender. Y en muchos de esos casos significa ser capaz de resolver problemas, ser capaz de representar de muchas maneras, ser capaz de identificar, de reconocer cuándo está o cuándo no está, en muchas de esas cuestiones. Yo, por tanto, no pongo tanto el énfasis en el número de verbos que aparecen en un enunciado, sino en los verbos que se ponen. Muchas gracias, José Luis. Profesor Fernando, ahí tiene una respuesta. Gracias. Pues esta parte que nos pones a la parte de comprender. Si es cierto, uno lee hacia el objetivo de comprender y si es que el estudiante logró comprender lo que uno le fue a dar en ese tema. En relación a los objetivos específicos que nos has mencionado, hacia una unidad didáctica, interesante en la parte donde mencionas, como ahorita lo acabas de retomar, el objetivo que tiene el profesor en el aula hacia un contenido, hacia una parte cognitiva. En el caso de una de las preguntas del foro de discusión, Claudia Dorantes de SCOM del Instituto Politécnico Nacional te tiene una pregunta en relación a los objetivos específicos de acuerdo a los niveles. ¿Puede cambiar de orden a consideración del docente dependiendo del grupo o riguroso seguir el planteamiento en el currículo? ¿Seguir en un orden según los niveles de bases matemáticas en los alumnos es lo adecuado? O bien, si debe de someterse a los alumnos con sus propias habilidades a ponerse el día y seguir adelante, aunque no estén cumpliendo en su mayoría con las expectativas sobre el aprendizaje matemático planteado en el objetivo directo del tema abordado. Me tienes que disculpar porque lo he escuchado muy entrecortado y no he entendido casi nada de la primera parte. Sí. Si te importa repetirla, no sé lo que ha pasado, pero se escuchaba mucha niebla. Sí, sin problema. Nos menciona Claudia Dorante sus preguntas en relación a los objetivos específicos de acuerdo a los niveles. Ella pregunta que si puede cambiar el orden a consideración del docente dependiendo del grupo o es riguroso seguir el planteamiento en el currículo.
y la otra es seguir en orden según los niveles de bases matemáticas en los alumnos, si es o no adecuado. Ajá. Bien, Claudia, es una pregunta muy interesante. Hay algo de lo que no podemos escapar, y es que cuando uno va a dar clase de matemáticas, el contexto de los chicos que tiene, de los conocimientos previos que tienen, del contexto socioeconómico de esos estudiantes, todo eso va a condicionar gran parte del trabajo que hagas. Y en el caso de seguir un orden de los objetivos, pues lo que sí puede pasar es que por algunos se pase muy rápidamente y en otros el tiempo se tome más de la cuenta, y que tenga dos grupos de el mismo nivel, pero dos clases diferentes, y que unos vayan a un ritmo y que otros vayan a otro. Nada se puede quedar solo en la teoría. Cualquiera de estas cuestiones teóricas, cuando las llevas a la práctica, pues tienes los chicos que tienes, son unos chicos que tienen un rendimiento en cursos anteriores, son unos chicos que se mueven en un cierto contexto, y sin duda eso condiciona. En el caso español no es como el caso vuestro, en el que aparecen los objetivos enunciados con un cierto orden, porque para empezar, en el currículum español no se fijan objetivos específicos. Esos objetivos los tiene que construir el profesor cuando diseña una planificación de aula, o tiene que ver lo que le propone alguien en un libro de texto. Entonces, en ese caso sí parece que hay más arbitrariedad para hacer las cosas en un orden o en otro. Yo creo que el orden y la profundidad con la que se aborden, por supuesto que coincido con Claudia, que están condicionados a los niños que tienen, y yo desde mi punto de vista sí considero que eso debe amoldarse y adaptarse a los estudiantes que uno tiene. Muchas gracias. Sí, voy a leer la pregunta de una profesora de bachillerato. Ella es Guillermina Ávila García, y bueno, la peculiaridad es que ella no solo es profesora de matemáticas, sino también es profesora de física en el bachillerato. Y te pregunta, en cuanto al conocimiento procedimental, ¿qué distingue los tres niveles diferentes en el campo de procedimiento? La destreza, los razonamientos y las estrategias. Está concibiendo los tres diferentes niveles, y la pregunta es, ¿cómo nos sugieres relacionar este conocimiento de las matemáticas con otras áreas? Por ejemplo, en las ciencias experimentales como física, química y biología. Es muy interesante. Debo reconocer que eso para mí sería mi sueño, ser profe de matemáticas y de física al mismo tiempo. Yo siempre he echado de menos no estudiar más física o conocer más física de la poquita que yo conozco. Y además, en estos nuevos enfoques integradores de materias, me parece una formación francamente interesante. Ese marco es un marco que desarrollaron en el año 1986, que lo he comentado antes, los investigadores que pretendían organizar las matemáticas de una manera diferente a la organización por temas que habitualmente había. O sea, las matemáticas se clasifican muy fácilmente en términos de esto es aritmética, esto es álgebra, esto es geometría, esto es medida, esto es estadística. Desde el punto de vista de la organización conceptual no nos da ningún problema. Estos investigadores, Thieber y Lefebvre, lo que hicieron fue, hay otra manera de clasificar los contenidos matemáticos que obedecen a criterios cognitivos de mayor complejidad de las nociones matemáticas desde un punto de vista cognitivo. Y por eso discriminaban lo conceptual y lo procedimental, y además en cada uno de esos campos aparecían tres niveles de complejidad. En el caso de la matemática es relativamente sencillo pensar en destrezas o rutinas muy básicas, en pensar en razonamiento y procesos de pensamiento de orden superior también es muy fácil, y en matemáticas las pruebas y la demostración también podemos encontrar con facilidad ejemplos muy sencillos. ¿Llevar eso a la ciencia es posible? Pues seguramente sí. Ahora bien, la naturaleza, propia naturaleza
diferente que tienen esas dos disciplinas, seguramente establece diferentes niveles de complejidad y diferentes prioridades entre rudimentos más técnicos y razonamientos superiores. Para empezar, el carácter eminentemente empírico que tiene la física no es la característica prioritaria de la matemática, que la matemática tiene un corte más estructural. Generalmente, las pruebas que se hacen en física son pruebas asociadas a experimentos de laboratorio, que dan pruebas de existencia de relaciones, de resultados, de mezclas, de lo que sea. Esos tres niveles, ¿cómo se podrían pensar en ciencia? Pues quizá cuando en ciencia se les pide a los chicos algunas habilidades muy técnicas, muy simples, por ejemplo, conversión de unidades o cosas de ese tipo, un razonamiento podría ser cuando los estudiantes son capaces de sacar conclusiones a partir de los resultados de alguna prueba, de algún experimento que hagan, mientras que las pruebas son el establecimiento de leyes más generales, de normas que ya se cumplen siempre. Quizá con esa perspectiva se podría hacer, pero seguramente, Guillermina, la experiencia que tú tienes con la física te permita desarrollar esto con mucha mayor precisión por la que yo lo hago. Muchas gracias, José Luis. Guillermina va a estar muy contenta de la respuesta y tal vez interactúe contigo en el foro. Claudia. Sí, esta parte que nos mencionas, nos amplías. De repente, cuando uno tiene la oportunidad de dar física, menciona como herramienta las matemáticas. O cuando tiene uno la oportunidad de dar química en ciertos temas, también usa como herramienta las matemáticas. Pero no solamente es como una herramienta, sino que ellos puedan trabajar las habilidades tanto de una y de otra y poderla interaccionar. Otra de las maestras de nivel bachillerato del CECID 4, María Isabel Segura de Gortares, habla en relación sobre que sin duda el documento, y como lo hemos comentado, es interesante, y no solamente el documento, ojalá tengamos la oportunidad de poder hablar un poco más en otra ocasión sobre los demás unidades que contiene el libro. De manera general, se conoce la intención educativa plasmada en el currículo, que el paso del tiempo ha sufrido modificaciones, que de alguna manera nos has comentado al inicio de este diálogo, y que de manera concreta en matemáticas se ha dado atención a la resolución de problemas de contextos diversos, tratando de que las habilidades de los estudiantes se entienda a poder enfrentar estos. ¿Qué sucede o qué pasa dentro del aula? También menciona que es necesario que los profesores tengamos claro el cómo y qué hacer para que este aprendizaje esperado realmente se consiga y que la evaluación de esto sea congruente. Dentro de esta misma pregunta, y también me parece interesante mencionar que el sistema educativo ha dado mayor énfasis al producto final, es decir, a la calificación, cuando deberíamos de estar más ocupados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y pregunta que si es posible contemplar y os asegurar esto desde el currículo. Las preguntas que ha hecho María Isabel darían para que hiciéramos un nuevo encuentro, una nueva reunión y un nuevo debate. Son preguntas realmente interesantes. Pasando por las 4 notas que yo he apuntado, coincido con ella. Las intenciones educativas evolucionan al mismo tiempo que evolucionan una normativa curricular diferente. Es que generalmente la razón que lleva a transformar una reforma curricular tiene que ver con las intenciones formativas que se tienen para esos estudiantes. Hace poco menos de un año, en noviembre pasado, tuve la oportunidad de participar en un evento, en un seminario de investigación del ICNI que se hizo en Tsukuba, en Japón, sobre reformas curriculares. Y precisamente el objetivo de ese seminario era discutir sobre
por qué llevar a cabo reformas curriculares, cómo se deben hacer y cómo se le puede dar mayor coherencia a una reforma curricular. En ese marco surgieron dos ideas que me parecen muy interesantes, la relevancia y la coherencia curricular. Y precisamente sobre la coherencia en las diferentes partes del currículum, relaciono eso con la tercera pregunta que hacía María Isabel, que tiene que ver con cómo le damos coherencia a todo. Tiene que tener una coherencia interna de principio a fin. Si en el inicio un currículum se denomina enfocado en términos de competencias, eso debe permear todos los elementos curriculares, desde arriba hasta abajo. Y todos los protocolos de evaluación deberían de dar respuesta a esa evaluación por competencia. Yo sé lo que pasa, y eso también pasa en mi país, que al final de cuentas lo que prioriza es la calificación final. Si usted me puede decir que soy competente en esto, menos competente en esto y más en esto, pero dígame cuál es mi nota final. ¿Eso qué es? ¿Un 7, un 6, un 20, un 40? Dígame usted. Venimos de una tradición en la que lo numérico, lo cuantitativo, ha tenido una preponderancia tan evidente que hablar ahora de evaluaciones cualitativas competenciales cuesta mucho más trabajo. Pero esa es nuestra responsabilidad. Ese es el marco en el que desarrollamos nuestra actividad profesional. A eso debemos responder. Otro punto que ha comentado María Isabel tiene que ver con resolución de problemas. Que desde hace mucho tiempo los currículum de matemáticas responden a la importancia de que los estudiantes sean capaces de resolver problemas en una variedad de situaciones y contextos. Exactamente. Eso es muy coherente con la idea de competencia matemática. Lo que pasa es que el modo en el que se lleva a la práctica pues no ha sido hasta ahora del todo coherente en términos generales. No conozco todos los casos, pero en términos generales. Entonces, en muchos libros de texto que hay en mi país que se usan en los colegios, los problemas aparecen al final de cada lección. Es decir, son problemas que tienen que ver con los contenidos de la lección que acaba de terminar. Eso no son problemas en muchas situaciones, son problemas de lo que son ejercicios de lo mismo que has estado trabajando. No son problemas. Si yo a los estudiantes no les suministro herramientas para que se acerquen a resolver problemas, pues no van a poder resolver problemas. Yo trabajo en el grado de educación primaria, que es la carrera, los estudios que hacen los profesores que van a ser profesores de educación primaria. Es una carrera de 4 años. Y en cuarto curso hay una asignatura que se llama Competencia Matemática en Educación Primaria. Y la doy yo. Y esa asignatura, el tercer tema de la asignatura se llama Resolución de Problemas. O sea, yo defiendo que el enfoque de resolución de problemas es totalmente coherente con el enfoque competencial. Lo que me subraya la idea de competencia es que metodológicamente tengo que modificar alguna de las prácticas docentes que hago en el aula si quiero responder a eso con la coherencia que le pedimos nosotros también al currículum. Creo que he pasado por todos los puntos más o menos. Sí, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Voy a leerte una pregunta del profesor Claudio Valdés. Él también es profesor universitario del área de Ciencias Sociales y Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional, y él hace una pregunta de entrada: ¿quién realiza la normatividad? Es decir, ¿quién hace esta ley de educación? Te dice: estimado José Luis, ¿cree indispensable que la normatividad de este tema se plasme en una ley orgánica? Y más bien se pregunta, ¿cuál es el perfil de las personas que deben hacer dicha normatividad? Y esto viene a cuento de lo que estábamos platicando del rediseño curricular en Costa Rica. Creo que fue muy afortunado que la parte de educación matemática se le asignara esa responsabilidad a una persona que había venido trabajando en esta área durante mucho tiempo. Pero en realidad al profesor Claudio y a mí misma nos interesa saber si los profesores de las universidades o las escuelas deben estar involucrados
en el rediseño curricular en este nivel macro? Porque ya nos has dicho que en el nivel de los objetivos concretos el profesor sí tiene una gran participación, pero en la definición de estas intenciones de país, de institución, ¿los profesores debemos participar? ¿Y cuál es la formación que debemos tener para poder hacer un buen papel? Ajá, sí, coincido plenamente con las dos cosas que habéis dicho. La importancia de reflexionar muy bien sobre quiénes son los que elaboran una normativa curricular y el ejemplo que has puesto del programa de matemáticas de Costa Rica, que está funcionando desde el año 2012. No tiene sentido que en un programa, en la elaboración de un programa curricular, no participen especialistas del ámbito de la educación general y de la educación particular de las diferentes disciplinas que luego conforman el currículum de la enseñanza obligatoria. ¿Eso se hace así siempre? No. Siempre hay especialistas de diversas especialidades didácticas o educativas en la elaboración de un programa curricular. No. ¿El caso costarricense es prototípico? Sin duda ninguna. El programa de matemáticas de Costa Rica lo elaboró un equipo de profesionales especialistas en educación matemática. Y es un programa muy sólido y muy coherente en los términos que había dicho antes, de principio a fin. ¿Eso siempre se hace? No. ¿Eso en mi país se hace? No. Lo dije al principio, en mi país desafortunadamente la educación es un arma de confrontación política. Se usa como argumento perverso. Cada vez que se hacen públicos los resultados de PISA, por ejemplo, nos ponen falta a todos, a los profesores universitarios, a los profesores de aula, pero nunca se ponen en falta los que han elaborado ese programa. Ese es un gran problema. ¿Deberían de participar foros de especialistas? Sí. ¿Hay algunos? Sí. ¿Están todos los que al menos debería haber? No. Y creo que eso no es solo un problema que adolece en mi país, sino que en muchos otros sitios también pasará. El caso de Costa Rica, como digo, prototípico, muy interesante. Ha sido un caso muy interesante. Gracias, José Luis. Y con respecto a la preparación, entonces, o sea, entiendo que un matemático educativo tenga elementos pedagógicos, marcos teóricos, o sea, un conocimiento vasto acerca del conocimiento que se requiere para hacer un rediseño curricular, aunque es una parte de la investigación específica que no todo matemático educativo tiene en su formación. Pero un profesor que ha diseñado tareas, que ha hecho su planificación, ha intentado introducir nuevas experiencias de aprendizaje para sus estudiantes, él también podría estar participando en estos debates que apunten al diseño de planes y programas de estudio. Sí, ¿por qué no? Pues eso es un especialista del que yo me refiero, un especialista de educación. Por supuesto que debe estar. Una persona con esa experiencia puede aportar un nivel de información muy práctica y muy interesante en ese nivel. Quizá no sea la persona que puede estar al cargo de elaborar las intenciones generales de un plan educativo, porque de pronto no tiene conocimiento de la realidad nacional entera que hay. Imaginar un país como el vuestro, con la cantidad de culturas, de concreciones, de niveles socioeconómicos, de cultura, de lenguajes, de riqueza. Es muy difícil que una persona, un maestro, por mucha experiencia que tenga, disponga de un bagaje que le permita entender cuál es la realidad educativa de México al completo. Pero que haya maestros con una trayectoria sólida, con una trayectoria contrastada, con experiencia, con resultados, con avales, que participen en el diseño de un programa curricular, seguro que pueden hacer aportaciones en momentos muy específicos y muy importantes cuando se hable de tareas,
cuando se hable de consideraciones metodológicas, cuando se hable de instrumentos de evaluación, cuando se ayude sobre todo a hacer legible el currículum para todos los profesionales. El currículum, desde mi punto de vista, es una herramienta muy valiosa para el profesor. Si, para empezar, no está expresado en términos que le hagan al profesor sacarle partido, pues eso es un mal comienzo. Claro, sí, debemos promover su participación. Gracias. Lo que pasa es que ahorita hay una política en el instituto de invitar a los profesores a sumarse a los trabajos de rediseño curricular, y yo coincido contigo, debe ser algo muy importante que de verdad se incorporen para que nos ayuden a diseñar en el lenguaje que los profesores finalmente requieren para poder hacer una buena instrumentación. ¿Claudia? No, y aparte de hacer una buena instrumentación, pues que están dentro de la parte de docencia, porque en muchas ocasiones, y este es el seminario que nos permite tanto vincular la investigación con la docencia, porque debemos de estar frente a grupo para poder también saber cuáles serían las cuestiones a estar y poder participar dentro de la parte de currículum. Y como mencionaron desde un principio, desde qué delimita pues todo lo que nos está llevando la sociedad. Entonces, una parte de la sociedad que nos está también pidiendo o demás en las transformaciones o los cambios es con el uso de la tecnología. El poder estar con esta videoconferencia, el uso de tecnología entre una y otra forma, viene hacia la siguiente pregunta, que ya nos has mencionado no solamente desde el nivel básico, primaria, secundaria, bachillerato, sino también desde la parte de nivel universitario. ¿Qué criterios y capacidades escolares se deben de considerar en un currículo del área de matemáticas con el uso de la tecnología de la información y la comunicación? Para mí deben ir de la mano. En esa discusión me inicié yo la investigación en la etapa que estuve estudiando en vuestro país, acerca del uso racional y didáctico de la tecnología en el ámbito de la matemática. El vínculo debe ser natural y debe ser estable, además. Es clave el vínculo de la matemática con un uso de la tecnología racional en el currículum. No solo porque ahora con nuestros nuevos enfoques que enfatizan la unión de la matemática con la ciencia y con la tecnología, sino que el uso de herramientas tecnológicas debe tener una presencia estable y clave en el currículum de matemáticas. En el caso, por ejemplo, español, aparece de manera expresa en algunos criterios de evaluación. Se habla, por ejemplo, que los estudiantes tienen que emplear herramientas tecnológicas adecuadas y de manera autónoma para la resolución de problemas de matemáticas. O que se usen tecnologías de la información y la comunicación para buscar, contrastar y analizar información útil para resolver problemas o para defender soluciones o para hacer exposiciones y argumentaciones. Eso aparece así en nuestro currículum. Pero no solo porque lo diga el currículum. Y yo ahí saco pecho del trabajo que se ha hecho en didáctica de la matemática. Existe mucha tradición en nuestra disciplina acerca del uso y de la relación entre matemática y tecnología. Todas las investigaciones que se centran en la comprensión y en el uso de diferentes sistemas de representación, que se centran en la resolución de problemas de modelización o en la enseñanza de la geometría, no se pueden entender hoy en día sin un uso racional de la tecnología. Es que no se pueden entender de esa manera. Hoy en día, además, tenemos robots y tenemos sensores y tenemos aplicaciones que capturan datos del medio y nos los modelizan matemáticamente.
desde ese punto de vista no vamos a tener nunca necesidad nada nuevo, porque ya tenemos un montón de dispositivos. Pero lo que vosotros señaláis me parece muy importante. ¿Qué expectativa formativa tengo yo en matemáticas con el uso de tecnología? Eso no es un tema menor. Y una idea que a mí me parece muy importante es que en la concreción de intenciones educativas de matemáticas con tecnología nunca se abandone el uso racional de la tecnología. Es decir, conocer sus posibilidades, todo lo que permiten hacer, de acuerdo, pero también su ámbito de aplicación y también sus limitaciones y sus riesgos, que también los tiene. El uso racional de la tecnología tiene sentido, pero un uso racional. Nuestra propia disciplina no es ajena al uso de tecnología, y eso lo sabéis también muy bien vosotras dos. Sí. Muchas gracias, José Luis. Bueno, los minutos que hemos estado dialogando contigo han sido muy valiosos y son el inicio de una discusión que vamos a tener en el foro de discusión a partir de los documentos de referencia. A mí misma, esta sesión, este diálogo contigo me ha permitido releer o repensar lo que leí en el libro que, te digo, desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando, y seguramente a los participantes también les dará una perspectiva diferente del tema de las competencias en el currículo y en el, finalmente, logro de los fines educativos, que es nuestro trabajo que nos toca a nosotros como profesores. Fíjate que voy a hacer un pequeño cierre y después te voy a pasar la palabra para que tú también nos ayudes a hacer un pequeño cierre. A mí me parece que los profesionales de la matemática educativa, quiero decir, aquellas personas que se han formado en posgrados, en licenciaturas, posgrados y en el ámbito de la educación matemática, han adoptado marcos que permiten entender esta idea del diseño curricular, de cuál es la complejidad que existe en el aprendizaje de las matemáticas, que trascienden el salón de clase, que tienen que ver con lo que el país espera de su educación, las instituciones educativas esperan, y creo que esta como especie de simbiosis de diferentes disciplinas sí ofrece una formación en la matemática educativa, es decir, la pedagogía, la didáctica, el diseño curricular, el aprendizaje con tecnología. Creo que los matemáticos educativos en el posgrado adquieren muchas herramientas y marcos para observar esta complejidad y actuar sobre ella. Entonces creo que va a ser de mucha utilidad para los profesores que siguen este seminario para repensar su propia práctica y el papel que ellos tienen como instrumentadores de un currículo o como futuros diseñadores del mismo. Quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento al doctor Luis Rico, coautor del trabajo, y por favor que le extiendas un cariñoso saludo y agradecimiento de parte de la coordinación del seminario. A los participantes les pido que volvamos a leer los documentos de referencia, que han sido muy interesantes, que no se queden con el capítulo del libro, adquieran el libro completo, porque realmente ofrece muchas herramientas interesantes, y que sigamos en el foro de discusión tratando de entender y discutir y ampliar las ideas que este video que vamos a poner a su disposición ha abierto. Y José Luis, si tuvieras la oportunidad de asomarte al foro y contestar algunas de las preguntas que se quedaron en el tintero y no pudimos leer, bueno, te lo agradeceríamos mucho. Pero quiero darte la palabra para que nos hagas un cierre de qué te dejó esta sesión, esta lectura que nosotros hicimos del trabajo que ustedes han realizado. Bueno, pues lo primero, muy agradecido de que hayáis leído con interés y con criterio. Creo que además habéis hecho una lectura muy crítica de ese documento, que efectivamente nos llevó mucho tiempo cerrarlo, pero creo que hay algunas ideas que son interesantes, pero lo más interesante de esto es lo que habéis hecho vosotros, que es hacer una lectura crítica y ver qué se puede sacar de aquí, cómo se pueden usar algunas de estas ideas para
responder a algunas de las necesidades que uno tiene en su campo de trabajo. Para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros, ya lo he dicho al principio. A mí trabajar con vuestro país es algo que siempre me parece tremendamente atractivo. Creo que estos seminarios son interesantes, se suministra un espacio de discusión y de debate, además en el que la gente puede participar en tiempo real, y eso es realmente valioso. Disemináis así mucho vuestro trabajo y os felicito por la iniciativa y por este trabajo. Y por mi parte cuenta con que trataré de responder lo mejor que pueda a las cuestiones que puedan llegar a ese foro. Creo que la reflexión curricular es importante, y es importante para el profesor. No solo es para los agentes que movilizan o que elaboran ese material curricular, esa legislación, sino que creo que es una herramienta de carácter práctico a la que le puede sacar mucho partido un profesor, porque le organiza, le da un marco general, le da un marco de referencia y un marco de legalidad del trabajo que está haciendo. Le da unas pautas y unas recomendaciones que puede desarrollar a largo plazo. Pero también debemos ser conscientes de que cualquier reforma educativa lleva mucho tiempo detrás y que no se puede resolver en poco tiempo, sino que eso requiere también una fase de consolidación, de reposo, de prueba, de revisión. Y creo que los profesores tienen ahí un papel muy importante. Por eso creo que este tipo de debates son especialmente pertinentes con ellos. Por lo demás, muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros aquí esa tarde mexicana, esta noche granadina, y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, José Luis, estaremos en contacto después de esta sesión. Claudia. Muchas gracias, José Luis, ha sido muy robustecido. ¿Qué? Sí, robustecido. Bueno, ha sido muy grato poder leerlos, no solamente el capítulo como lo he dicho, sino la mayor parte del libro en mi caso, y esta parte de conocimiento y de volver a retomar lo del currículum, lo de los objetivos específicos, no solamente dentro del área de matemáticas, sino como docente, y en lo personal como docente y como estudiante del doctorado, en la parte del sílabus que uno está ahorita realizando, pues siempre es una parte súper importante, y no solamente para uno, sino esperemos que para todos los participantes que nos están siguiendo a través del foro de discusión. Muchísimas gracias, agradeciendo a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros en la sesión, y de nueva cuenta pidiéndoles la participación en el foro de discusión, y sobre todo aquellos que todavía aún nos faltan las preguntas por subir. Y de la misma manera, agradeciendo esta sesión de 114, pues les invitamos a la siguiente sesión, aunque es la sesión 113, para que se pueda llevar a cabo la probabilidad, un reto para la formación y actualización docente con la doctora Claudia Vázquez Ortiz. Solamente estará al pendiente cuándo sería, para poder llevar a cabo el diálogo junto con la doctora Blanca Ruiz. Muchísimas gracias, agradeciendo a todos. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Liliana, y gracias a todos. Hasta pronto. Un saludo, muchas gracias. Gracias.